Noticias de hoy 15 de diciembre 2018 /vertical, en el olvido, la investigación contra Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal. Aunque el uribismo no perdió su carta más importante, persisten dudas sobre el eventual efecto de la salida del expresidente por cuenta del proceso jurídico. A pesar de que el movimiento político del expresidente finalmente no perdió su carta más importante en el Congreso, hasta el momento, persiste un interrogante sobre el eventual efecto de la salida de Álvaro Uribe por cuenta del inconfundible e inédito proceso jurídico que enfrenta. La situación del expresidente, quien deberá responder ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de soborno y fraude procesal en contra del senador del Polo Iván Cepeda, despertó profundas sensaciones de satisfacción y muchas otras de incertidumbre en el interior del Congreso. Aunque la oposición del gobierno, representada en los senadores Gustavo Petro, Angélica Lozano y el mismo Iván Cepeda, ha sido consciente que el llamado de Uribe representa un avance importante en la investigación que adelanta la Corte, sugiere que la situación por la que atraviesa el ahora senador no perjudicará el accionar uribista en las plenarias del Legislativo. A la par, los congresistas del Centro Democrático y hasta el propio presidente, pese a la división interna del partido, han expresado desde un principio su apoyo y confianza a su gran jefe y por supuesto a la corriente política a la que pertenecen. Desde la criticada María Fernanda Cabal, pasando por la extrovertida Paloma Valencia y llegando al polémico presidente del Senado, Ernesto Macías, cada uno sabe cuán importante es Uribe Vélez en el legislativo. Por ejemplo, desde que Uribe rechazó la consulta anticorrupción, realizada a mitad de año y apoyada por más de 11 millones de colombianos, los congresistas del Centro Democrático, además de adherirse a la posición de su jefe, resolvieron manifestar su malestar a través de pancartas con mensajes desafiantes. Y no es para menos dada la figura del exgobernador de Antioquia en el plano político y su injerencia en el poder del Estado, cuyos legados le han favorecido para evadir a la justicia o, en su efecto, manipularla. A esto se suma el respaldo que ha recibido del propio presidente de la República, Iván Duque, quien en su rol como jefe de Estado debió ser imparcial ante las investigaciones que adelanta la Corte Suprema. La situación de Uribe vista por quienes llegaron por primera vez al legislativo, en su mayoría políticos jóvenes, no es más que un tropiezo del exmandatario en su intento de mantener intachable su imagen ante la opinión pública. Sin embargo, y pese a la controversia, dicen, no tendrá ninguna repercusión en el interior del Congreso por tratarse del expresidente y político más popular del país. Contrario a lo anterior, los legislativos que representan a la derecha pero que no pertenecen al Centro Democrático, particularmente los del partido de la U, no desestiman que esta situación conlleve a una guerra de poderes en el uribismo que sería el detonante de una época de hegemonía. No obstante, también están los congresistas conservadores, liberales, de Cambio Radical y hasta de la U que no percibe ninguna amenaza en contra de Uribe más por la habilidad de su defensa que por la gravedad del asunto. Lo cierto es que la adhesión de la U y los conservadores al liberalismo para respaldar la aspiración de Felipe Córdoba a la Contraloría General de la Nación vislumbra la decadencia de impunidad del uribismo en las decisiones en el ámbito político del país.
Centro Democrático señaló que el gobierno está siendo chantajeado. La bancada afirmó que no votaron la reforma política porque el gobierno no quiso cumplir algunas de sus exigencias. La reforma política está a punto de hundirse en el Congreso de la República porque el gobierno no logró los votos suficientes en la plenaria del Senado para que se aprobara el informe de conciliación. Las bancadas de Cambio Radical y de oposición se retiraron del recinto y dañaron el quórum, dejando sin mayorías al gobierno para sacar adelante el acto legislativo. Según la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, algunos partidos están poniendo condiciones indebidas para apoyar la iniciativa. El presidente Duque ha hecho una propuesta muy seria y este gobierno es sobre principios, sobre propuestas. Este gobierno no va a negociar y aquí lo que se ha visto es que querían chantajear, indicó. El senador Roy Barreras también arremetió contra la bancada de Cambio Radical y los acusó de salirse del recinto por intereses electorales. Los que se salieron hoy del recinto son conscientes de que hay que limpiar la política, pero lo han hecho con un ánimo mezquino, con el cálculo electoral de 2022, los que le apuestan a que todo fracase en Colombia para proponerse como salvadores dentro de 3 años y medio y eso no es justo con el país, indicó. El senador Germán Barón Cotrino explicó que su partido se retiró porque no se logró un acuerdo para votar el proyecto que establece la segunda vuelta para elegir alcalde en Bogotá y el acto legislativo sobre delitos conexos. Propusimos que se votara primero delitos conexos y segunda vuelta para Bogotá, pero obviamente no hubo ningún acuerdo. Vamos a ver si el domingo lo logramos, manifestó. La plenaria del Senado fue citada para este domingo a las 7 de la noche, día en que se acaban formalmente las sesiones ordinarias, con el fin de sacar adelante los proyectos y reformas constitucionales pendientes de la legislatura. Denuncian a funcionaria del gobierno por amenazar con no dar mermelada. El representante Harry González, del Partido Liberal, acusó a la directora del DPS y excongresista del Centro Democrático, Susana Correa, de advertirle que no lo iba a ayudar por haber votado negativamente la lista cerrada en la reforma política. En pleno debate de la reforma política, que surte su última discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes, antes de pasar a segunda ronda, a partir de marzo, el congresista del Partido Liberal, Harry González, lanzó una delicada denuncia. Acusó a la actual directora del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, Susana Correa, de amenazarlo con no ayudarlo por haberse negado a votar favorablemente el artículo que incluía la lista cerrada. ¿Quién es esta señora? Viene a decirme que no me va a poder ayudar. Esa señora vestida de negro, gritaba visiblemente molesto en el recinto, el representante González. ¿Por qué viene a amenazar al Congreso? ¿Le habla al Partido Liberal? Yo a ella no le he pedido ayuda de nada. De inmediato, Correa, quien fue identificada por los legisladores, fue defendida por sus copartidarios del Centro Democrático mientras ella intentaba retirarse del recinto, mientras era señalada por González.
No obstante, el representante Álvaro Hernán Prada, del partido uribista, ofreció disculpas por el episodio que acababa de ocurrir y solicitó a los congresistas que podamos retomar el curso de la plenaria a pesar del inconveniente. Pero ante lo ocurrido, lo cual despertó la indignación de varios congresistas, la mesa directiva de la Cámara decidió dar 10 minutos de receso. Acá no vienen a tratar de chantajear a los congresistas, a decirles que no los puede ayudar. Esto es mermelada pura, cochina y frentera, cuestionó el vicepresidente de la Cámara, Inti Asprilla. Añadió que este gobierno que tanto vivía criticando a Santos, viene acá sin respetar el fuero del Congreso de la República, a tratar de amenazar, refiriéndose a Susana Correa, quien fue senadora por el Centro Democrático en el periodo 2014-2018. La polémica en la Cámara surgió a raíz del artículo 8 de la ponencia de la reforma política que, además de incluir la lista cerrada, daba garantías a la participación política de la mujer, al establecer la paridad en dichas listas. No obstante, por decisión mayoritaria, el artículo fue hundido. No obstante, como en el debate del Senado de la República este artículo sí fue avalado, aún existe la posibilidad de que quede vivo en el proceso de conciliación, el cual debe surtirse este mismo viernes o, de otro modo, la reforma política en su totalidad se hunde. La razón. Las reformas constitucionales no pueden tramitarse en sesiones extraordinarias, a las que el presidente del Congreso, Ernesto Macías, convocó para la próxima semana.